Hola, amigos de Casa de América. Quiero empezar agradeciéndoos la invitación a participar de este debate sobre las redes 5G, que para mí, más que un debate, está siendo un intercambio de ideas, de opiniones y de predicciones increíblemente estimulante. Así que os agradezco mucho la invitación. Y si bien es cierto que la actual crisis sanitaria, debido al COVID-19, nos obliga a mantener este debate o este intercambio de opiniones de forma telemática, en realidad no se me ocurre mejor ocasión para usar las redes de telecomunicaciones que hablar sobre las redes 5G, que son el futuro que ya está aquí. Como creo que no voy a contar nada nuevo que no hayan dicho ya mis compañeros, voy a pasar rápidamente por este apartado, pero sí me gustaría hacer hincapié en que el 5G no es para expertos, no es para tecnólogos, no es para expertos en telecomunicaciones y es para todos los usuarios. Sea cual sea tu perfil de usuario, te vas a beneficiar de las redes 5G. Las redes 5G han sido la evolución de la quinta generación de las redes de comunicaciones móviles, ¿vale? La evolución ha sido 1G, 2G, 3G, 4G, 4G LTE y ahora mismo 5G es lo que está por venir. Y hay tres características que creo que son muy importantes y que hay que tener claras para que seamos capaces de entender la magnitud del avance tecnológico que va a suponer a nivel global las redes 5G. Esos tres parámetros o características son la velocidad, la latencia y la congestión. En términos de velocidad, nos están prometiendo velocidades 10 veces más de 10 veces mayores que las que ahora mismo podemos disfrutar. Y más que hablar de megabytes y gigabytes, pues es muy fácil de ilustrar con un ejemplo. Si ahora mismo nos cuesta descargar una película, pues unos cuantos minutos, unos 10 minutos en media, con las redes 5G vamos a tardar segundos, unos pocos segundos, ¿vale? Con lo cual es algo de lo que todos nos vamos a beneficiar. Que bueno, puede que nos suponga un impacto brutal en nuestro día a día, porque tampoco pasa nada por esperar 5 o 10 minutos para descargar una película, pero al final nos va a impactar. La latencia es un parámetro del que se habla algo menos y que es quizá incluso más importante que la velocidad. La latencia es el retardo que hay en la red, es el tiempo que está la información en la red, desde que sale del emisor hasta que llega al receptor. Y bueno, pues cuando estamos hablando de que las redes 4G tienen latencias de segundos, la red 5G nos promete latencias de milisegundos, incluso un milisegundo, ¿vale? Esto va a tener un impacto brutal en nuestra actividad cotidiana, pero sobre todo en aplicaciones que ahora mismo están ya prácticamente maduras a la espera de que la infraestructura, la red, pueda soportarlas. Se me ocurre, por ejemplo, el tantas veces nombrado últimamente coche autónomo o la cirugía a distancia, la telecirugía, por así decir, que es la aplicación estrella de la telemedicina. Ahora mismo lo único que impide que estas dos soluciones sean una realidad es la latencia, ¿vale? Es decir, en el coche autónomo necesitamos estar trabajando, estar funcionando en tiempo real, que es lo que nos promete el 5G. Que si hay un obstáculo en la carretera, inmediatamente lo identifiquemos o lo identifique el coche y que reaccione en función de lo que está ocurriendo. Lo mismo con una cirugía a 1000 kilómetros de distancia. El cirujano necesita estar viendo lo que ocurre en tiempo real, porque si está cortando y empieza a sangrar no puede tardar unos cuantos segundos, porque si ha continuado con la operación puede estar pues haciendo un destrozo, ¿no? Entonces la latencia va a tener un impacto importantísimo en aplicaciones que ya están prácticamente listas para salir. Y por último hemos hablado de la congestión. En principio las redes 5G van a ser capaces de dar servicio a muchos más usuarios sin congestionarse. Se habla de que en un evento deportivo, por ejemplo un partido de fútbol, todos los asistentes al campo de fútbol van a poder estar retransmitiendo en directo a través de sus redes sociales y la red va a ser capaz de soportarlo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, en Nochevieja vamos a poder llamar a nuestros seres queridos que están lejos sin ese efecto ya tan tradicional de colapso de la red, que intentas comunicarte y que no puedes. Y bueno,
evidentemente tendrá impacto en muchas otras situaciones y escenarios. En efecto, las redes 5G van a traer consigo una fuente inagotable de recursos para los emprendedores más innovadores. Si bien es cierto que se está hablando mucho y muy fuerte en los últimos meses y años de soluciones como Internet de las cosas, que prácticamente todo va a estar conectado a Internet, la industria 4.0 en el que las máquinas hablen entre sí unas con otras y a su vez estén conectadas a Internet, realidad virtual, realidad aumentada, los coches autónomos, las operaciones a distancia. Yo estoy convencida de que además de todas estas aplicaciones va a haber un sinfín de soluciones totalmente novedosas que somos incapaces de predecir ahora mismo. Y estoy convencida por dos motivos. Uno, porque el ser humano ha demostrado a lo largo de la historia que es pésimo prediciendo el futuro. Es algo que se nos da muy mal. Y es más, yo creo que cuanto más expertos somos, peores somos prediciendo el futuro en ese campo en el que somos expertos. Básicamente porque nos centramos en aquello en lo que somos expertos y perdemos la fotografía global que suele ser mucho más amplia que nuestro campo de expertise. Así que, bueno, por eso estoy convencida y porque ha venido pasando en cada una de las generaciones de redes de telefonía móvil. Es decir, al pasar del 1G al 2G, nadie esperaba que los mensajes de texto tuvieran la acogida y el uso tan masivo que tuvieron. Al pasar de 2G a 3G, no se hizo para dar respuesta a muchísimas apps que estaban desarrolladas esperando a que Internet llegara a los móviles. No es así. Fue al revés. Una vez que tuvimos esa tecnología disponible, eso dio lugar a un montón, un sinfín de soluciones que eran impensables hasta ese momento. Por eso estoy convencida de que el uso de las redes 5G va a traer consigo soluciones totalmente innovadoras, productos que ahora mismo somos incapaces de imaginar y que van a formar parte de nuestro día a día, sin lugar a dudas. Así que lanzo un reto a Casa de América y os propongo que dentro de 5 o 6 años volvamos a reunirnos y comentemos de nuevo qué ha ocurrido con las redes 5G, que hablemos de todas esas soluciones que fuimos incapaces de predecir en este momento, de cómo han impactado en nuestro día a día, de cómo ha afectado a todos los niveles de la sociedad, a nivel emprendimiento, a nivel social, en el día a día de todas las personas, y que veamos también cómo ha impactado en la forma de mantener este debate y estas conversaciones. Ahí lo dejo, si queréis recoger el guante. Y aquí creo que hay que hacer una distinción. No tiene nada que ver la seguridad intrínseca que por arquitectura tiene o de la que se le dota a una red de comunicaciones móviles. En ese sentido podemos afirmar que las redes 5G van a ser más seguras que las redes 4G, sin lugar a dudas. Pero lo que no hay que perder de vista es que con todas las nuevas aplicaciones, los nuevos escenarios que van a surgir, evidentemente nos estaremos exponiendo a amenazas también nuevas, a riesgos nuevos, a inseguridades que ahora mismo no existen. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, pues que antes de que existieran los coches no existía el riesgo de tener un accidente de coche. Sin embargo, eso no implica, a nadie se le ocurriría sugerir que para acabar con los accidentes de tráfico lo que hay que hacer es eliminar los coches de la ecuación. Pues ocurre un poco lo mismo. Ahora mismo no existe o no es una realidad generalizada el coche autónomo, de modo que bueno, pues nuestros coches no pueden ser hackeados remotamente. El día que el coche autónomo sea una realidad, pues esa será una amenaza real que hay que tener en cuenta y tendremos que esforzarnos mucho para minimizar esos riesgos y para estar preparados cuando un ataque de esas características ocurra. Y así va a suceder con cada una de las amenazas que vaya surgiendo, con cada uno de los escenarios a los que dé lugar las redes 5G. Y eso es todo por mi parte. Espero que os haya resultado cuanto menos ameno lo que os he contado y muchas gracias por vuestro tiempo a todos los amigos y seguidores de Casa de América. Hola a todos, mi nombre es José Otero, soy vicepresidente de 5G Américas y quiero agradecer a Casa de Américas por haberme invitado a dialogar un poco acerca del impacto de 5G en los países de América Latina.
Cuando estamos hablando de 5G, realmente lo que estamos hablando es de un ecosistema de tecnología. Realmente no es solamente una red, sino que se compone de distintas tecnologías que interaccionan entre ellas para que la red que se coloque pueda funcionar y desempeñarse a cabalidad con los parámetros que se han prometido, digamos, velocidades que son 20 veces más rápidas que la de 4G, superando en ocasiones el gigabit por segundo, una latencia que va a un milisegundo, que para el sector privado es muy importante, sobre todo el sector financiero o el sector de salud, donde si las distancias permiten y se está utilizando la frecuencia apropiada, podemos hacer desde hasta procesos quirúrgicos con el paciente en una ciudad y el doctor manejando todo el robot desde otra ciudad. Estamos hablando de cosas que ya existen y esto se va a posibilitar un poco más con la llegada de 5G. Pero sobre todo lo más importante de 5G es que tiene esa capacidad de conectar 10 veces más los dispositivos que nos conectaba anteriormente LTE o 4G. En la 4G conectábamos por kilómetro cuadrado hasta 100.000 dispositivos. Con 5G estamos conectando hasta 1.000.000 de dispositivos. ¿Por qué es importante esta mayor conexión de dispositivos? Porque estamos hablando de un mundo donde es importante llegar a esa ciudad inteligente, a ese edificio 4.0, a ese mundo donde encontramos en todos lados que se menciona ese Internet de las cosas, donde vamos a estar hiperconectados, donde el celular realmente es un control remoto desde el cual podemos controlar el automóvil desde la sala de nuestras casas, donde podemos pedir al supermercado que se órdenes, porque el mismo refrigerador nos está diciendo que le falta. Ese es el mundo del Internet de las cosas, pero más allá, estamos hablando de un mundo donde se puede utilizar para mejorar la logística del transporte, incrementar la seguridad, monitorear la energía, tener una infinidad de usos que al final de cuentas tienen una característica eh, eh, similar todos, es incrementar la eficiencia de todos los procesos que nos están rodeando. Y esto requiere muchísimos dispositivos. Es por eso que cuando se está hablando de Internet de las cosas, de la ciudad inteligente, del edificio 4.0, todos son eufemismos para lo que se está comenzando a llamar ahora la transformación digital. Si le vamos a dar una definición, sería, vamos a incrementar la eficiencia de todos los procesos productivos de la economía para, obviamente, incrementar los beneficios que vamos a estar obteniendo. 5G en este mundo hiperconectado, donde van a estar apareciendo un sinnúmero de dispositivos para atender demandas o problemas que tenemos y algunos que ni siquiera en estos momentos sabemos que los tenemos. Eso va a requerir números que van no en los miles, sino en los millones. Cuando uno mira las distintas consultoras, puede ser Gartner, puede ser Frost & Sullivan, Ovum, Global Data, etcétera, ellos te dicen que estamos acercando un mundo que por cada conexión a una persona vamos a tener en 5 o 10 años 10 conexiones a algún tipo de dispositivo. ¿Qué significa esto? Esto significa que un país como México pasaría de tener 120, 130 millones de conexiones móviles a tener más de 1.000 millones de conexiones móviles. Estamos hablando que un mercado tan chico como El Salvador pasaría de tener 5 o 6 millones de conexiones móviles a tener más de 50. Y obviamente cuando uno sigue viendo las proyecciones de las distintas consultoras, nos dicen que a 15 años el número no va a ser 10 o 15, el número va a ser 50 o 100. Estamos yendo a un mundo donde las conexiones de dispositivos van a eclipsar
totalmente las líneas que están en estos momentos siendo utilizadas por los seres humanos. Y para eso necesitamos redes muy robustas que tengan la capacidad de poder transmitir todo ese tráfico agregado que va a surgir en los próximos años. Recuerden, estamos en el inicio de esa transformación digital que va a estar siendo impulsada por obviamente la industria, la evolución tecnológica, las innovaciones, pero también por la llegada de una tecnología como 5G que va a ser más flexible la ubicación de distintos dispositivos porque ya no tienes que asegurar que estén conectados con algún tipo de cable. En América Latina, algunos países lo que están ideando la llegada de 5G para mejorar la conectividad en aquellas zonas rurales donde es muy costoso tirar un par de cobre o tirar fibra óptica y los servicios por medio de satélite también son onerosos. Entonces se está viendo 5G como aquella forma de poder comenzar a ofrecer servicios de banda ancha muy similares a los que se tienen en las zonas urbanas por medio de tecnologías inalámbricas, donde es muchísimo más fácil hacer el despliegue de la infraestructura de red y es muchísimo más barato, además de que toma mucho menos tiempo. ¿Y qué implica esto? Bueno, la llegada de nuevas tecnologías a estas zonas rurales que muchas veces están siendo servidas por operadores con tecnologías bastante anticuadas, la llegada de un competidor o la llegada de una oferta que le ofrece a la población conexiones de 50 megabits por segundo, de 100 hasta de 1 gigabit por segundo, eh, hace que los que ya están en esa zona tengan que invertir para mejorar también su oferta tecnológica o salir del mercado. Además de que le empieza a crear oportunidades a esas comunidades remotas, esas comunidades alejadas, para comenzar a utilizar estas nuevas tecnologías que antes ellos no tenían acceso. ¿Por qué? Porque todavía se estaban conectando a internet por conexiones de 256K, 512, y ahora el mundo se le ha revolucionado, se le ha alterado completamente al poder hacerlo como se estaba haciendo en la mayoría de las grandes ciudades del mundo en estos momentos. Como saben, tanto en América Latina como en otros sectores del mundo, en otros países, regiones del mundo, la tecnología va muchísimo más avanzada que lo que viene siendo la regulación. Aquí lo que estamos viendo en términos de fomentar los despliegues de 5G tienen dos desafíos que se relacionan directamente con los dos insumos que tiene 5G que son necesarios. El primer desafío es la asignación de espectros radioeléctricos. Yo les dije que la Unión Internacional de Telecomunicaciones decía para bandas bajas demos con alrededor de 2 GHz. El país más avanzado en este renglón, los dos países más avanzados son Brasil y México. Uno ha asignado poco más de 600 megahercios, el otro va por 500, poco más de 520 megahercios. Estamos muy atrasados en lo que viene siendo asignación de espectro. Y si tú no asignas espectro, no puedes ofrecer un un servicio de 5G que pueda cumplir con ese desempeño que prometen eh, los fabricantes o que prometen el vendedor cuando se lo está dando a los operadores porque no tiene las condiciones idóneas para ofrecer el servicio, ¿no? Si te dicen que necesitas 20, 30, 40 megahercios para poder hacer una transmisión ideal y te dan 10, vas a tener la tecnología, pero su desempeño no va a ser óptimo. Por otro lado, en América Latina, los derechos para dar autorización y permiso en el despliegue de cualquier tipo de infraestructura caen en los municipios. Cuando tienes países como Brasil, con más de 5.000 municipios, Colombia, 1.100 municipios, etcétera, y cada municipio tiene la potestad de poner las reglas que se tienen que cumplir
para que se pueda desplegar infraestructura, pues el nivel de burocracia y complejidad es extraordinario. Afortunadamente, en estos dos ejemplos que he dado, Brasil y Colombia, se han tomado medidas para aligerar los procesos y hacerlo de forma más dinámica, agilizar todo. Desgraciadamente, lo que está sucediendo en estos dos mercados no ha ocurrido en otros países de la región. Cuando estamos hablando de tecnologías móviles, en América Latina se puede crear distintas tandas o distintas fases de despliegue. En la primera fase, históricamente teníamos a Brasil, teníamos a Uruguay, teníamos a Puerto Rico, siendo los primeros en lanzar. Anteriormente, en este grupo se incluía Chile. Eh, Desgraciadamente, desde la cuarta generación, Chile ya no forma parte de este grupo. Está ambivalente entre segunda y tercera fase. Pero estos tres países que les he dicho siempre son los primeros en lanzar nuevas tecnologías y sí, nuevamente han sido los primeros países en lanzar el 5G, digamos. Uruguay fue el tercer país del mundo en lanzar la tecnología con una red inalámbrico fija. En la región luego tuvimos a Puerto Rico, prácticamente lanzándolo muy cerca de Uruguay. Y Brasil ha lanzado durante el mes de julio de 2020. La segunda fase, los países que esperamos estén lanzando la tecnología en los próximos 12-18 meses, incluyen Colombia, México, Bolivia y posiblemente tengamos a Perú y Costa Rica, que serán los países de la tercera fase. Y ya el resto, siempre todo va a depender de cómo vayan avanzando sus procesos de asignar espectro adicional. Todo esto haciendo una acotación de que todos los procesos regulatorios para asignar más espectro en la región, casi todos los planes de los distintos operadores de la región para avanzar en su migración hacia una nueva tecnología como 5G o para acelerar la mudanza de sus usuarios de la tecnología más antigua para poder apagar la red de segunda generación y seguir en esta continuidad, han sido demorados debido a el fenómeno del COVID-19 que está impactando duramente a todos los países de la región. El primero son las noticias falsas, los famosos fake news, que están desgraciadamente inundando los distintos medios de comunicación en la región. Eh, digamos, y esto ha resultado en la quema de torres, en la quema de antenas, sobre todo en lugares donde ni siquiera se está teniendo 5G, donde no se ofrece 5G, donde no hay redes de 5G, la histeria es tal que la gente ha quemado torres, afectando no tan solo los servicios de telecomunicación móvil, sino estamos hablando que está afectando todos los servicios que requieran una antena, la radio, la televisión, etcétera. Ese es uno de los principales desafíos que tenemos y que se resuelve con mejor educación, mejor diálogo con la sociedad civil y la cooperación entre todos. Un segundo desafío bastante importante es la disponibilidad de espectro radioeléctrico, sobre todo cuando tenemos un problema en que muchos de los gobiernos quieren recaudar la misma cantidad de dinero por el espectro que otorgan, que lo que se recauda en lugares como Londres, o Washington DC, o como en Berlín. Pero, digamos, los ingresos que tienen los operadores en Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, son muy diferentes a los que tenemos en América Latina. Acá, un usuario puede fácilmente estar generando una 20ª parte en ingresos mensuales a lo que se está generando un usuario en Estados Unidos. Tampoco tenemos muchas ciudades con ese volumen de personas en casi todos los países de la región, con un poder adquisitivo bastante alto. Y este es el otro desafío que tenemos, la distribución de riqueza y el poder adquisitivo de las personas
lo que va a hacer que esa adopción sea un poco más lenta que lo que se podría ver en regiones como Europa Occidental, Asia Pacífico, etcétera, porque estamos hablando de una región donde prácticamente la mitad de la fuerza laboral está en el segmento informal y hay países donde los niveles de pobreza superan el 40% de la población. O sea, si no puedes comer, no vas a tener dinero para pagar nuevas tecnologías móviles. O sea que el proceso de adopción va a ser bastante asimétrico en los distintos países, pero va a ser bastante lento. Y eso crea distintas presiones a los operadores en sus programas o en sus proyectos de despliegue de infraestructura porque se tiene que hacer un despliegue que garantice la salud económica del operador, pero también que cumpla con las exigencias del gobierno. Y estamos en mercados que muchas veces no te garantiza poder hacer unos despliegues agresivos de infraestructura porque los ciudadanos no tienen la capacidad de comprar tu oferta. Y este problema ha sido exacerbado con la pandemia porque mucha gente simplemente no ha sido parte de esa nueva normalidad donde pueden trabajar desde la casa, donde pueden tener a sus hijos estando conectados por los servicios de Internet, porque es algo que simplemente un salario mínimo de 200 a 300 dólares no les permite hacer. Las oportunidades, desde mi perspectiva, superan a problemas. Sobre todo porque el COVID-19 ha creado una concientización en todos los segmentos de la población, incluyendo a los gobernantes, acerca de cuál es la importancia de la tecnología y del uso de la tecnología. La próxima crisis que tengamos natural, que espero se tome muchas décadas en llegar, si no siglos, va a encontrar un usuario latinoamericano más adepto a tener algún tipo de conexión, no digo que sea 5G, pero algún tipo de conexión a Internet en su hogar, algún tipo de dispositivo que se pueda conectar. Los gobiernos están siendo ahora más benévolos. Hemos visto anuncios en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en México, etcétera, afirmando que los próximos procesos para asignación de espectro no van a ser recaudatorios, sino que van a estar buscando cómo incrementar la cobertura de las nuevas redes y buscar formas de facilitar que las personas también adquieran los dispositivos que le permitan conectarse a esas redes. Entonces, esto es algo bastante positivo. También se ha visto un mayor interés en desarrollar aplicaciones que informen a la población acerca de temas de educación, de temas de salud, etcétera, y se están también observando una nueva concientización acerca de la importancia de tener habilidades técnicas en la región. Esto es teniendo en cuenta de que en América Latina la penetración de móvil supera el 120%, o sea, toda persona mayor de 10 años que desea tener un celular y puede tener un celular, lo tiene. O sea, ahora lo que estamos hablando no es de vamos a conectar a unas personas, sino asegurarnos que estas personas, que algunas de ellas están utilizando servicios de segunda generación o de tercera generación, migren y comiencen a utilizar servicios de datos, comiencen a integrarse, a utilizar aplicaciones, y esto es lo que nos va a dar 5G, porque todo lo que estamos viendo ahora en términos de aplicaciones se va a expandir muchísimo más eh, en el futuro. ¿Por qué? Porque la gente, al final de cuentas, y para resumir, se ha dado cuenta de que el celular ya no es solamente entretenimiento, ya no es solamente comunicación, sino es una herramienta que le puede hasta salvar la vida. Es una herramienta de desarrollo, es una herramienta de seguridad y de protección.
Con esto quisiera darle las gracias nuevamente a Casa de Américas por darme la oportunidad de hablar con ustedes acerca de el presente y futuro y oportunidades de 5G en América Latina. Gracias.